Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes o días. El tema que vamos a ver hoy es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Bueno, los objetivos basados en el programa de estudios es conocer los mecanismos de protección ambiental mediante el estudio de las disposiciones que se refieren en cuanto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del ambiente en el territorio nacional para evaluar la participación de las y los médicos veterinarios frenistas. Conocer definiciones, instrumentos para la preservación, ordenamiento, restauración del equilibrio ecológico y protección ambiental, obras y actividades que requieran la autorización, evaluación del impacto ambiental, tipos y características del área natural protegida, criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestre, agua y ecosistemas acuáticos, así como del suelo, funciones de la Profepa y sanciones administrativas y los delitos que deriven el incumplir con esta ley. Esta ley tuvo una reforma recientemente, si se dan cuenta, fue el 18 de enero del 2021. Más adelante vamos a ver qué párrafo. También cuenta con un reglamento. Esto se divide en dos, en medidas de preservación y equilibrio ecológico y medidas de protección al ambiente. Todo con un objetivo de establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado. En el título uno, en el capítulo uno del título primero, el artículo primero nos dice que la presente ley de este reglamento es reglamentaria a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las medidas de protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Hoy en día se habla de One Health, una sola salud, la cual tenemos que considerar siempre la salud humana, animal y ambiental. De hecho, hay objetivos del desarrollo sostenible. Aquí hay que aclarar un punto. El término correcto o el más utilizado es sostenible. Sin embargo, para fines de la ley, acuérdense que toda ley trae un glosario, pues nos vamos a referir como sustentable. Si se dan cuenta, hay 17 puntos los cuales luchan contra algo, ¿no? Contra combatir acciones y qué acciones se van a implementar para dar fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia, eh, energía adquisible, protección y consumo responsable, entre otras, ¿no? En el artículo segundo, se considera de utilidad pública el ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por esta ley y las demás leyes aplicables. Más adelante vamos a ver estas leyes. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración ecológica. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad en territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento del material genético. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia con motivo de preservación de actividades consideradas como riesgosas, la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. México es un país megadiverso. Vamos a hablar más a detalle en la Ley General de Vida Silvestre, pero bueno, o sea, prácticamente se considera todo, desde mar, tierra, aire, suelo. Artículo tercero. Para efectos de esta ley se entiende por... vamos a ver algunos conceptos que sí son importantes. Digo, esta ley, como todas, les digo, tiene su glosario, pero ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Aprovechamiento sustentable va a ser la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forma parte dicho recurso, por periodos indefinidos. Desarrollo sustentable, el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tienden por mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de tal manera que no comprometa la satisfacción de las necesidades a las generaciones futuras. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra. Capítulo 2, distribución y competencias. Ok,
Si se dan cuenta, se va a trabajar en colaboración con los estados, federaciones, municipios, y a través de esto se van a establecer mecanismos de coordinación, inducción y concentración entre autoridades y los sectores sociales y privados, medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de la ley y sanciones administrativas y penales. Entonces se trabaja en colaboración. La secretaría que está a cargo, en mayor parte, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. El Poder Ejecutivo, la Secretaría de Defensa Nacional y Marina, y el presidente también van a tener una facultades. Las facultades de la Federación va a ser la formulación y coordinación de políticas en cuestión ambiental, la aplicación de los instrumentos de políticas ambientales previstos en esta ley, el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico, la expedición de normas oficiales mexicanas y la vigilancia de que se cumplan, ¿no? Entre otras atribuciones. Si nos vamos a lo que le compete a la Federación y la Secretaría, en este caso la Semarnat, es la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, el control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, la protección y preservación del suelo, la flora, fauna silvestre terrestre y los recursos forestales, la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, la prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, luminiscencia, radiaciones electromagnéticas y olores, la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones de las que ellas deriven. Todo esto, pues, es para que se haga válido, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación los convenios o acuerdos de coordinación que se trabajen, los requerimientos que se establezcan la Secretaría y las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades de entidad federativa. Entonces, todo desde normas, acuerdos, tratados, se tendrán que publicar en el DOF y una vez publicados entrarán, ahí se va a poner en cuándo entra en vigor, a partir de qué fecha, y una vez que ya está ahí, ya no habrá marcha atrás. La administración pública se coordinará con la Secretaría para realizar las acciones que existan en cuanto a prevenir que se haga un desequilibrio ecológico. Las autoridades ambientales de la Federación y las entidades federativas integrarán un órgano que se va a reunir periódicamente con el propósito de coordinar sus esfuerzos en materia ambiental. En el capítulo cuarto, en la sección quinta, vamos a ver la evaluación del impacto ambiental. Bueno, la evaluación va a establecer las condiciones para la realización de obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico y rebasar los límites permisibles, y todo esto con el objetivo de proteger y preservar y restaurar los ecosistemas. Esto lo va a dar la Semarnat. E inclusive hay obras, o sea, toda obra que se tengan que hacer, pues va a requerir una autorización, ¿no? Desde plazas, hoteles, carreteras, fraccionamientos, entre otras, ¿no? Todo esto que pues, se tenga que hacer un manejo y uso de suelo, agua, para la construcción de las obras, va a requerir una autorización. Para obtener una autorización, el interesado debe presentar la famosa manifestación de impacto ambiental, que es, en pocas palabras, donde se van a describir los posibles efectos en en él o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra que se va a realizar. Entonces, una vez que se presenta esto, la emisión va a ser en un plazo de 60 días, se va a dar una resolución, excepto cuando por complejidad de la obra o actividad se requiera una mayor evaluación, el plazo se va a poder ampliar a 60 días más. La resolución va a ir de autorizar la obra o actividad, autorizar la obra y actividad de manera condicionada a modificaciones del proyecto establecido, donde se va a decir, ¿sabes qué? Te la acepto, pero primero modifica estos lineamientos, y negar la autorización. La sección 6 de las normas oficiales en materia ambiental, bueno, dice que en el artículo 36, para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría va a poder emitir y tendrá que emitir normas oficiales mexicanas en materia ambiental para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Todo esto que tenga por objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros, lineamientos, es decir, una serie de acciones
que protejan y preserven el ambiente. Además, va a estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y desarrollo sustentable, fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad, la expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia de materia, pues bueno, estará sujeta en la ley de la infraestructura de la calidad. Tenemos varios ejemplos como estas. Tenemos, por ejemplo, la norma 162, que establece en cuanto a las tortugas marinas de su hábitat de anidación, la norma 156, que establece la operación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, la norma 01 de Conagua, que es del agua potable, la 85, que es la contaminación atmosférica, la 31, que establece lineamientos y especificaciones para las ballenas. Entonces, a través de normas, pues se va metiendo más a profundidad y se va tomando una acción que va a proteger a detalle en estos lineamientos, pues el impacto que se pudiera tener por un daño al equilibrio y que se rompa, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar y aplicar la normatividad. En este parrafito voy a regresarme una lámina. Aquí dice Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esto, acuérdense que ya no existe esta ley, sino que es la ley de la infraestructura de la calidad. Esto lo acabo de tomar ahorita con la reforma que se hizo, pero todavía no lo modifican. A lo mejor en una segunda reforma, aquí ya va a aparecer Ley de la Infraestructura de la Calidad. Entonces, hablando de las áreas naturales protegidas, en el título segundo de la biodiversidad, bueno, las áreas naturales protegidas pueden ser desde santuarios, áreas de protección de flora y fauna, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, áreas de zonas de conservación ecológica municipal, monumentos, áreas de protección de recursos naturales, parques y reservas estatales, parques nacionales, reservas de la biosfera. Tenemos ejemplos como reservas de la biosfera, bueno, están las marismas nacionales en Nayarit, parques nacionales como el Cañón de Suminero, monumentos como Bonapac en Chiapas, áreas de protección de recursos, pues está la cuenca en Necaxa, áreas de protección de flora y fauna, este sistema hermoso de arrecifes, si se dan cuenta, hay una gran biodiversidad de vida marina y bueno, tenemos este tipo de acciones, ¿no? Santuarios muy famosos como el de las mariposas monarca y las características de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas serán aquellas zonas de territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por el humano y requieren ser preservadas y restauradas. Esto va a estar sujetas a regímenes previstos en esta ley. Inclusive, contamos con una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí presten mucha atención. Las características se va a dividir en zonas núcleo de protección y zonas núcleo de uso restringido. De ahí, todas las demás serán zonas de amortiguamiento. Ahorita más adelante vamos a ver las características, pero bueno, está zonas de amortiguamiento de preservación, de uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de aprovechamiento especial, de uso público, de asentamientos humanos y de recuperación. Entonces, si se dan cuenta, son subdivisiones. En el artículo 47 bis, para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en relación a lo establecido en las áreas naturales protegidas, se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las proporciones del territorio acorde a elementos biológicos, físicos, socioeconómicos, los cuales constituyen a un esquema integral y dinámico. Se llevará a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas subzonas, como ya lo habíamos hablado, de acuerdo a la categoría de manejo. Las zonas núcleo, entonces, se van a dividir en dos, de protección y de uso restringido. Las zonas núcleo tendrán como principal objetivo la preservación de ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde se van a poder hacer actividades de preservación y sus elementos de investigación y colecta científica, educación ambiental y limitarse o prohibirse aprovechamiento que alteran los ecosistemas. Estas se van a dividir en de protección. Serán aquellas superficies dentro del área natural protegida
que han sufrido muy poca alteración, así como los ecosistemas relevantes o frágiles o hábitats críticos y fenómenos naturales que requieran un cuidado especial para asegurar la conservación a largo plazo. Solo se permite realizar actividades de monitoreo del ambiente, de investigación científica no invasiva, en los términos del reglamento correspondiente, que no implique una extracción o traslado de especímenes ni la modificación del hábitat. Esto sería una zona núcleo de protección. Una zona núcleo de uso restringido será aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales. O sea, están bien, pero se busca que así que así se siga, ¿no? E incluso mejorarlas, ¿no? Si se puede, adelante, en sitios que se requieran. En ellas se van a poder realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifique el ecosistema y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control. Solo se permitirá la investigación científica no invasiva y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia recae en cómo están, ¿no? En su estado. En las de restringido, están en buen estado. En las de protección, son ecosistemas que están relativamente, que son relevantes, que pueden estar frágiles o ya están en un estado crítico. Por lo tanto, se tienen que tomar estas acciones. De ahí el nombre y la lógica que va encaminada a de protección. Las zonas de amortiguamiento tendrán como función principal orientar las actividades de aprovechamiento que ahí se llevan a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo condiciones necesarias para la conservación de ecosistemas a largo plazo. Entonces, estas tendrán sus subzonas como las zonas que vimos anteriormente, como las zonas núcleo, pero estas serán zonas de amortiguamiento. Zonas de amortiguamiento de preservación. Serán aquellas zonas en las que contienen ecosistemas relevantes o frágiles y requieren un manejo específico para su conservación. Ahí solo se va a permitir la investigación científica y monitoreo del ambiente. Además, actividades de educación ambiental y actividades productivas de bajo impacto en el ambiente. De uso tradicional serán aquellas zonas donde no podrá realizarse actividades que atenten contra el equilibrio del medio, ya que se dominan de uso tradicional, porque han sido aprovechadas de manera tradicional y continúan sin afectaciones graves. En estas zonas, las necesidades socioeconómicas y culturales de la población que habita en el área protegida se ven satisfechas. De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Bueno, serán aquellas áreas en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados y donde también es necesario que todas las actividades que ahí se lleven a cabo deban encontrarse bajo esquemas de aprovechamiento sustentable. Es importante mencionar que solo se puede aprovechar recursos naturales renovables siempre y cuando se generen beneficios para los pobladores locales y para la investigación científica. Asimismo, puede llevarse a cabo el aprovechamiento de la vida silvestre siempre y cuando se les garantice un control de reproducción que no afecte a las poblaciones. Entonces, estas son de amortiguamiento. También tenemos de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros y pecuarios actuales. De hecho, como futuras médicas y médicos veterinarios, pues estarán muy involucrados, a lo mejor trabajando en este tipo de áreas naturales que tienen actividades agrícolas o ganaderas también, ¿no? O pesqueras, por ejemplo, en el área de los que se quieran dedicar a la pesca y todo esto, pues aquí hay chamba. De aprovechamiento especial, aquellas superficies generalmente de extensión reducida con presencia de recursos naturales que son esencialmente para el desarrollo social y que deben ser explotadas sin dañar el ecosistema, modificando el paisaje de forma sustancial ni causar impactos ambientales irreversibles. De uso público, aquellas superficies que prestan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base a la capacidad de carga en los ecosistemas. De asentamientos humanos, en aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición del ecosistema original debido a que hay gente habitando ahí antes de que se declarara área natural protegida. De recuperación,
aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación, por lo que ya no se va a poder continuar actividades que se llevaron antes de esta alteración. Algunos ejemplos, zonas de amortiguamiento de preservación, pues está este corredor biológico. También, por ejemplo, de uso tradicional, pues bueno, o sea, aquí vemos que hay un río o lago que pasa por esta área natural protegida y bueno, los pobladores o la comunidad que vive alrededor, pues termina usando esto. Aquí, por ejemplo, este también es un plan de reforestación, ¿no? Entonces es una donde se está haciendo uso sustentable de los ecosistemas. De uso público, pues donde se pueden hacer actividades recreativas. Claro ejemplo, como Xcaret, donde pues a través de la atracción de los animales o ese tipo de cosas, pues aprovechas el tener ingresos y esto lo ayudas y lo inviertes en pro del ambiente. De asentamientos humanos, pues aquí antes de que se declarara área natural protegida, pues ya había casas, o sea, ya había gente habitando. Y de recuperación, pues bueno, aquí están haciendo reforestación de algunos árboles. De la flora y fauna silvestre. Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna, se consideran los siguientes criterios. Número 1. La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies y demás recursos biológicos destinados a áreas representativas de los sistemas ecológicos del país y acciones de preservación e investigación. La preservación de las especies endémicas amenazadas en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Esto viene establecido en la norma 051 que van a ver en la Ley General de Vida Silvestre. El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies, el fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre, el fomento y desarrollo de investigación de la fauna y flora silvestre y de los materiales genéticos. Con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico, estratégico para la nación y el fomento del trato digno y respetuoso de las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de ellas. La preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna, bueno, ¿qué es la diversidad? La biodiversidad es la variedad de formas de vida en la Tierra, ¿no? Aquí lo que se dice, ¿no? Ocupa el cuarto lugar por la riqueza, México, octavo en aves, segundo en reptiles, quinto en plantas, octavo en anfibios y tercero en mamíferos. Entonces, en este esquema, que si ya bien no es actual, se puede ver cómo se trabajan con diferentes dependencias, como la CONABIO, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat y también hoy en día, pues la SADER, ¿no? Entonces vean cómo más o menos se tiene que trabajar de la mano. Esto es lo que se agregó con la nueva reforma que acaba de ocurrir este mes, en enero. En apoyo a la tenencia responsable, en el artículo 87 bis, se agregaron estos 3 párrafitos. El primero dice que corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y respetuoso mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de difusión de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación y desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública en cuanto al abandono de animales de compañía. Entonces, como ya lo vimos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, pues toda la problemática que origina los perros que están en situación de calle, ¿no? Y que estos son derivados del abandono de animales de compañía. Qué bueno que se haya hecho esta adición a este párrafo. El segundo párrafo habla de las entidades federativas en coordinación con los municipios, o en su caso alcaldías de la CDMX, garantizar en la medida de lo posible las esterilizaciones gratuitas y su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. Entonces, aquí ya se pone el maltrato animal y
el promover una tendencia responsable, ¿no? O sea, que esterilices a tu perro, si lo quieres como animal de compañía, pues ¿para qué tenerlo o para qué dejarlo así, ¿no? Entonces tener esterilizado y fomentar el trato digno y respetuoso en estos centros de control canino. En el caso de los perros y gatos, solo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las normas oficiales mexicanas. Ahorita vamos a ver cuál. Las entidades federativas, en coordinación con los municipios o alcaldías, van a establecer las sanciones a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina. ¿Esto por qué? Porque antes veíamos mucho, y también ya está prohibido, que se vendían, por ejemplo, ¿no? Ya lo hablamos en la de protección de animales en la Ciudad de México, pero como recordatorio, pues que en los tianguis se vendían animales y te los vendían como de raza, por ejemplo. Y pues se fomentaba un impacto muy fuerte en la salud pública porque eran perros enfermos, ¿no? Y los tenían en unas condiciones que no había bienestar animal. Entonces, poco a poquito, pues se ha ido agregando más en pro de los animales. La norma es esta y esta va a regular la práctica comercial y de comercialización de animales de compañía. Es la que está mencionada en este párrafo. Aquí dice normas oficiales mexicanas, pero bueno, aquí se las pongo como para que si la quieren consultar, adelante. El aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos, capítulo tercero. Prevención y control de la contaminación del agua y ecosistemas acuáticos. Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y ecosistemas acuáticos se va a considerar los siguientes criterios. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección del ecosistema acuático y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos deben realizarse de manera que no se rompa el equilibrio ecológico. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección del suelo, áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de la corriente de agua y la capacidad de recarga de los acuíferos. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como los ecosistemas acuáticos, es responsabilidad de sus usuarios, así como de que quienes realicen obras y actividades que afecten dicho recurso. Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos sean considerados en Programa Nacional Hidráulico, el otorgamiento de concesiones, permisos y en general toda clase que autorice el aprovechamiento de recursos naturales o realizaciones de actividades que afectan o puedan afectar el ciclo hidrológico y el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad de la nación. Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de contaminación de agua serán considerados. Bueno, la expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales para evitar riesgos y daños a la salud pública, la formulación de las normas oficiales mexicanas que deberán satisfacer el tratamiento del agua para el uso de consumo humano, el establecimiento de las zonas reglamentadas de veda o de reserva en términos de la Ley de Aguas Nacionales, y las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisatarios y en general los usuarios de las aguas que sean propiedad de la nación para infiltrar aguas residuales en terrenos o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones. Si se dan cuenta, citan mucho, mencionan mucho las normas. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, son más específicas, más detalladas, y esto para proteger el equilibrio, que no se rompa el equilibrio de la flora y fauna acuática. Lo de la veda lo vamos a ver en la Ley General de Vida Silvestre, pero bueno, recuerden que es la temporada en donde no se puede hacer el aprovechamiento del animal, en este caso marino, por ejemplo aquí el pulpo, y se hace con protección, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues respetar la temporada en la que se reproduce y se dan las fechas. Acuérdense que hay vedas temporales y permanentes como la del delfín,
la ballena, entre otras. Artículo 119. En materia de prevención y control de contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios por sí o a través de organismos públicos que administren el agua. Entonces, si se dan cuenta, está la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, las normas, y todo esto para prevenir y ver, por ejemplo, las empresas que desechan los residuos, pues no tiene que ser así, ¿no? Hay una norma que lo va a regular. Es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas nacionales. Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, cada vez vamos más metiéndonos a fondo con medidas que tengan que ver en protección de ríos, aguas y mares, ¿no? Y toda la flora y fauna acuática. Artículo 120. Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o local, lo que ya habíamos mencionado, las descargas de origen industrial, las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas, las descargas derivadas de actividades agropecuarias, las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables, la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, la infiltración que afecte el manto acuífero y el vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos que provengan del tratamiento de aguas residuales en cuerpos y corrientes de agua. ¿Qué secretarías van a trabajar en conjunto? Bueno, son muchas. Aquí quise poner algunas, pero bueno, tenemos desde la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, obviamente la Semarnat, Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Crédito y de Hacienda y Crédito Público, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al hablar de ambiente, pues involucra todo, 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 todo. Leyes, hay muchas, pero estas son de relevancia. Ley de Aguas Nacionales, Ley de Pesca, Ley Federal del Mar, Ley para la Prevención y Gestión de Residuos, donde se va a establecer, y esta ley es muy larga, pero por más que ustedes digan, no se relaciona con el ejercer como médicas y médicos veterinarios, le van a encontrar. Cualquier artículo van a ver cuando la chequen, si gustan, van a encontrar que hay una relación muy estrecha en el trabajo que hace las y los médicos veterinarios. La preservación y aprovechamiento sustentable de suelos y sus recursos. Bueno, artículo 64. Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y además propietarios o poseedores de los predios en los que se pretenda desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivas. Es decir, si se quiere realizar una actividad que tenga que ver con producción de ganado, de aves, un aprovechamiento de los ranchos cinegéticos, la producción de miel, o todo esto que derive, pues van a tener preferencia para que se les otorguen los permisos. La sección tercera, declaración para el establecimiento y administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas. Artículo 64 bis. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, es decir, Semarnat, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los gobiernos, las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias van a tener que fomentar este tipo de actividades, hacer programas de capacitación, de promoción, de tener una agricultura y una ganadería sustentable. Por eso cada día vemos más este tipo de actividades. Esta es una ponencia que algún día dieron en la facultad de la ganadería como medio para el desarrollo sostenible en áreas naturales protegidas de montaña. Se va a promover también la inversión pública y privada para el establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas. Se va a establecer también, o en su caso, promover la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas.
Se van a establecer los incentivos económicos y los estímulos fiscales para las personas y las organizaciones sociales, públicas o privadas que participen en la administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, así como para quienes aporten un recurso para tales fines y destinen sus predios a acciones de preservación en términos del artículo de esta ley. Se va a promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en las participaciones federales a estados o municipios se considere como criterio la superficie total que cada uno de estos destine para la preservación del ecosistema y la biodiversidad. Artículo 65. La Secretaría formulará dentro de un plazo de un año contando a partir de la publicación de la declaratoria en el DOF el programa de manejo del área natural protegida del que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluido, a las demás dependencias competentes de los gobiernos, entidades federativas, municipios y todo lo que tenga que ver, ¿no? Entonces se va a hacer el programa de manejo del área natural protegida. Una vez establecida un área natural protegida, de competencia federal, la Secretaría deberá designar un director de área del que se trate, quien será el responsable, o sea, es decir, el director va a ser el responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente. El programa de manejo correspondiente de las áreas naturales protegidas deberá contener lo siguiente: establecer indicadores de éxito, metas a corto, mediano, largo plazo, evitar la degradación, evitar la erosión, restaurar la conservación del suelo, agua, flora y fauna, establecer, pues hacer un estudio socioeconómico y medioambiental, detallarlo exactamente, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuántas especies, cuál es el objetivo, entre otros, y se va a hacer esto de manera que se tenga como un checklist para evaluar todos esos parámetros. Los delitos del orden federal. El artículo 182 del capítulo 6. En aquellos casos en que como resultado del ejercicio de sus atribuciones la Secretaría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir los delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, se van a poner sanciones o multas, ¿no? Toda persona podrá presentarse directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos ambientales previstos en la legislación aplicable. Es decir, toda persona puede hacer una denuncia si ven, pues, tala clandestina, cacería furtiva, tráfico de especies, medidas que vean que están contaminando, tala ilícita, fraudes, falsificación de documentos, corrupción. La Secretaría propiciará en la materia de su competencia los dictámenes técnicos o periciales que le solicite el Ministerio a las autoridades con motivo de las denuncias que ya se presentaron. Entonces, vean, todo esto se considera delincuencia ambiental. Entonces, cualquier persona puede hacer una denuncia. Vamos a ver un poquito la Profepa. ¿Qué es la Profepa? Es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat con autonomía técnica y operativa. Se crea el 4 de junio de 1992. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, abreviado Profepa. Entre sus funciones es salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, sancionar a las personas físicas y morales que violan la legislación, incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental con el fin de contribuir al desarrollo sustentable. Además, va a tener, por ejemplo, participar en todas estas cosas que tengan que ver en cuestiones de talas clandestinas, agotamiento de los cuerpos de agua, problemas de contaminación, la depredación de la flora y fauna silvestre que vamos a ver en la Ley General de Vida Silvestre. Le compete también impedir el tráfico de animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción, impedir la tala clandestina en bosques y selvas, principalmente cuando se trata de áreas naturales protegidas, y la zona de la mariposa monarca, evitar la captura de algunas especies marinas y su comercialización, vigilar e inspeccionar las industrias químicas, cementeras, de petróleo. ¿Por qué? Porque todo esto tienen desechos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer el desecho, el trato, cómo se van a tratar estos desechos? ¿A dónde? Pues le compete totalmente vigilar que se haga bien.
atender emergencias ambientales en materia de derrames de hidrocarburos, fuga de gases tóxicos, emisiones tóxicas a la atmósfera. Los programas, la Profepa desarrolla sus acciones en el marco de 5 programas fundamentales. Número 1, de los recursos naturales, inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental en el aprovechamiento. Número 2, inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental por las fuentes de contaminación de competencia federal. Número 3, instrumentos y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental, justicia ambiental administrativa, civil y penal, y atención a la denuncia popular en materia ambiental. Si bien algo que cada día va más a la tendencia es que las y los médicos veterinarios establezcan o participen en programas de educación ambiental, hay estudios que demuestran que educar a las personas en específico como a los niños de primaria, pues tiene repercusiones para generaciones futuras. Esta página la encontré en Instagram, es Ocapia-Animals, y tiene, pues aquí va subiendo historias, educando a la población sobre la importancia a lo mejor de tener mascotas o animales de compañía no convencionales que son ilegales, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podemos tomar acciones para cuidar al ambiente? Clasificaciones de los animales, datos curiosos, entre otras. Entonces aquí se las dejo para que la chequen, pueden darse una vuelta y está enfocada en conservación y educación. También está este podcast que fue una plática, puntos de vista, sobre los zoológicos y circos en una perspectiva social y educativa. Pues lo pueden escanear aquí el código QR y los va a dirigir a Spotify. Jane Goodall es una primatóloga que tiene mucha investigación, es muy protectora de las cuestiones del ambiente, una persona que en verdad es de admirarse toda su trayectoria, sigue viva, y pues me gustaría que vieran este video. It's a message to all those of you who are locked down, who are lonely, who are frightened. We shall get through this, and we shall get through it together. And hopefully, at the end, we shall have a greater sense of community. We shall be less selfish, less greedy. We shall realize we can live without certain things which now are taken for granted. And we shall hopefully understand that we brought this upon ourselves by our disrespect of nature and the other animals with whom we share the planet. We depend on the natural world, and you can't just save a forest, meaning the trees, or a wetland with just the marsh and the water. It's the living creatures, the web of life, biodiversity, that make the system so vital and healthy. So we have to respect nature, realizing we are part of and depend upon the natural world. Y bueno, es muy importante ya para cerrar con la frase de creo que el uso sustentable es la más grande propaganda para la conservación de vida silvestre a la fecha. Steve Irwin, que muchas y muchos lo recordarán por el programa del cazador de cocodrilos, y actualmente sus hijos tienen un programa en Nat Geo Wild. Finalmente, pues hay que tomarse un tiempo para reflexionar acerca de lo que nos comenta Jane Goodall, porque cada día más estamos en contacto directo con la fauna silvestre y estamos provocando nosotros un desequilibrio ecológico, y esto trae consigo consecuencias como la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Muchas gracias por su atención.